El Mesías. He aquí el Cordero de Dios. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, los escritores evangélicos describen el poder y la autoridad divina que Jesús manifestó al inicio de su ministerio, su rechazo a Satanás en el desierto, la purificación del templo de Jerusalén y el llamamiento de los 12 apóstoles. Es todo evidencia de que Jesús reconoció y aceptó su llamamiento prometido como el Mesías. Si tú eres el Hijo de Dios, poder y autoridad. El Monte de los Olivos. De niño Jesús le dijo a sus padres: ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas dice: pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Pareciera que los padres de Jesús no captaron plenamente la referencia a su ministerio mortal. La pregunta más importante y profunda es: ¿qué tan consciente estaba Jesús mismo de su misión mesiánica y su naturaleza divina? Muchos académicos han debatido esta pregunta de si Jesús se proclamó a él mismo como el Mesías o si han sido sus seguidores posteriores los que le atribuyen esta divinidad. Actualmente esta pregunta apunta a la raíz misma del cristianismo. Investigación y Biblia. Actualmente un debate muy acalorado entre los eruditos es si el mismo Jesús creía ser el Salvador del mundo o si otros colocaron esas palabras en su boca después de su muerte. Para entender el problema debemos entender por qué hay tal debate. Cuando leemos el Nuevo Testamento es obvio que Él enseñó estas cosas. Juan lo proclama y también vemos a Jesús proclamándolo. Detrás de este debate hay un documento hipotético llamado Q. Algunos académicos notaron que hay copias literales entre los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y lo que hicieron fue tomar los 3 evangelios y ver cuál fue el primero, cuál el segundo y cuál el tercero. Y con esto podemos determinar cuál fue la fuente original. Lo que hemos podido ver casi con certeza es que Marcos es la primera fuente. Tomando a Marcos y comparándolo con Mateo y Lucas, vemos 65 versículos que son copias literales entre estos 2 autores evangélicos. Pero entre estos 65 versículos parecería que los 2 autores usaron una sola fuente. Esta fuente es designada por los académicos como Q, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Se cree que Marcos es el más antiguo de los documentos cristianos. Ahora, cuando usted tiene ese documento y ha hecho esas presunciones, lo que no esté en Q es secundario. Secundario para Jesús, secundario para la cristiandad. Y con esa presunción se pueden hacer muchas más. Por ejemplo, Jesús en el documento Q nunca dijo ser el Mesías, y por eso Él nunca dijo que lo era. Pero son muchas las suposiciones, y esto puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, Jesús no creía que Él era el Mesías. Y realmente se desarrolla este tipo de cambio entre la hermenéutica de la fe y la hermenéutica de la sospecha. Con hermenéutica me refiero a la interpretación. Y esta hermenéutica de sospecha era que debía existir un distanciamiento entre la iglesia y la academia. Tomás de Aquino solía decir que necesitamos de una razón para entender las Escrituras, pero él entendía la razón como el comprender la mente y la voluntad de Dios. Al llegar a la época de las luces, la razón humana es la razón humana, no necesitamos de nada más que nos ayude a razonar. Así que si hago algo que no podamos explicar a través de la razón humana, es algo que debemos desechar, no se debe discutir. David Strauss diría que los milagros no suceden porque no se pueden comprobar a través de la razón humana. Entonces, las suposiciones que uno tiene van a ser un prejuicio a los resultados obtenidos. Y ciertamente todos suponemos algo. No hay nadie que lea el texto y que no tenga sus propias suposiciones. Algunos académicos bíblicos asumen que Dios no existe, que Él no es una parte de la experiencia humana, y por lo tanto en el Nuevo Testamento, cuando vemos una combinación del cielo y la tierra, para ellos no puede ser histórica. Ellos leen el texto con otros ojos. Algo que es difícil de entender para los creyentes, al igual que para los investigadores, es que están estudiando a gente de fe, y sin embargo ellos mismos no creen, y tenemos un antagonismo. ¿Cómo puede un no creyente entender a un creyente?
¿Cómo puede un creyente entender a un no creyente? Pero al final de cuentas, son las suposiciones las que van a determinar el resultado final. Si usted cree en milagros, usted no los ve como algo secundario. Si usted cree que Jesús era el Mesías, entonces cuando Él lo dice, puede ser verdad, pudo haber sido el Mesías. Pero si usted no cree que Jesús era el Mesías, que Él era un humano y que los milagros son una leyenda, entonces, cuando usted lo analiza, va a encontrar la manera de sacarlo de la historia y llegar a un Jesús académico. Juan el Bautista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3:4. Cuando Juan el Bautista tenía aproximadamente 30 años, empezó su ministerio como un profeta de Dios. La reacción inmediata del público fue muy emotiva y llena de expectativas. El pueblo judío no había visto un profeta de Dios en generaciones, pero fácilmente lo reconocieron como tal. La gente escuchó a Juan y salieron de las ciudades para verlo. Desde muy temprano leemos de multitudes e incluso algunos de los publicanos y algunos de los soldados estaban allí diciendo: ¿qué necesitamos? La propuesta es realmente dramática. Y de hecho en Lucas 3:15 dice: estando el pueblo a la expectativa. Existe esa idea de que hay cierta ansiedad por algo. Y el resto del versículo nos indica que todos se preguntaban en sus corazones si acaso Juan era el Cristo o no lo era. Toda esa gran expectativa está latente en muchas de sus mentes. Juan llena los requisitos y están saliendo en multitudes de las ciudades para escucharlo y cambiar sus vidas. En el primer capítulo de Juan, versículo 24, leemos que muchos de los que vinieron fueron enviados por los fariseos, y entre ellos se encontraban los que le preguntaron: ¿quién eres tú y cuál es tu misión aquí? Los fariseos, al igual que la población judía, honraron a Juan como profeta, y estaban igualmente frustrados y profundamente tristes al momento de su ejecución a manos del rey Herodes Antipas. Sin embargo, los saduceos, aquellos sacerdotes y élderes encargados del gobierno y la administración de Judea y Jerusalén, por varias razones no estaban totalmente satisfechos con Juan. La primera y más importante eran sus creencias de que la era profética había terminado, y los saduceos se resistían a cualquier nuevo intento de aceptar nuevos profetas. Segundo, los saduceos se oponían abiertamente a la noción de un Mesías en Israel, un Mesías que se convertiría en un rey que cambiaría el orden de cosas, incluyendo el orden político. Los saduceos, sacerdotes y élderes, eran aliados de Roma, y de hecho estaban colaborando con Roma en el gobierno de Judea, mientras que el gobernador de Roma se encargaba de los negocios de Judea en un sentido regional. Los saduceos, guiados por el sumo sacerdote, gobernaban Jerusalén, y no necesitaban de un nuevo profeta, trayéndoles profecías del próximo Mesías para perturbar el manejo de sus obras en Jerusalén y en el monte del templo. Así que los líderes fariseos, incluyendo personas como Nicodemo, quien se sentaba en el Senado judío, el Sanedrín de 71 miembros, tal vez estaban emocionados con la aparición de Juan. Los saduceos se oponían fuertemente a Juan, al igual que se opondrían a Jesús. Bautismo. Río Jordán. Después que Jesús fue al templo cuando tenía 12 años, el único registro de las escrituras que tenemos de la vida de Jesús está en Lucas, quien nos dice que él regresa a Nazaret y permanece bajo la tutela de sus padres.
No sabemos nada acerca de su adolescencia ni de sus primeros años como adulto. De hecho, no es sino hasta el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando Jesús tiene unos 30 años, que reaparece en el escenario, como lo narra cada uno de los evangelistas. Y cada uno de ellos sigue a Jesús hasta aquí, al río Jordán, buscando a Juan el Bautista. El primer encuentro que registran las Escrituras entre Juan y Jesús es en el bautismo de Jesús, cuando él llega a la intersección de Betabara, en el Jordán, en busca del Bautista. Juan le dice a Jesús que él no era digno de bautizarlo, pero Jesús le respondió, permítelo, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Jesús reconoce que no necesitaba del bautismo de Juan para el arrepentimiento. No obstante, fue bautizado para cumplir con toda justicia. Creo que un buen lugar en el que el libro de Mormón hace énfasis y la Biblia no, es en lo que realmente significa cumplir con toda justicia. Vemos en 2 Nefi capítulo 31, donde Nefi, habiendo tenido una visión de esta experiencia, reflexiona acerca de este día. Él hace énfasis en qué significa cumplir con toda justicia. Es para mostrarle a los hijos de los hombres que Jesús sería humilde y para mostrarle a su Padre que era obediente. Y así Cristo estuvo dispuesto a someterse al bautismo, reconociendo a Juan el Bautista y reconociéndole a él que no necesitaba ser bautizado, pero lo hará para darnos un ejemplo a nosotros y a su Padre. Aunque no necesitaba ser perdonado por sus pecados, esa preparación autorizada de llevar a cabo el bautismo, la cual también lo prepararía para llevar a cabo su misión como adulto, era necesario recibir esta ordenanza por medio de Juan. Y así fue que Juan bautizó a Jesús y lo sumergió en las aguas del Jordán. Después del bautismo, Jesús sale de las aguas, los cielos se abren, y ve al Espíritu de Dios que descendía hacia él, en forma de paloma. Y he aquí una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Algo diferente pasa esta vez y parece ser la confirmación del testigo. Esta vez, la señal de una paloma y el testimonio del Espíritu Santo le da esa profunda certeza a Juan, no solo de que es un hombre extraordinario el que acaba de bautizar, sino que realmente es el Hijo de Dios. No hay duda. Juan sabe exactamente quién es Él. Lo sabe por el testimonio del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Él está llevando a cabo su papel como precursor, como Elías. Él y solo Él, preordenando para bautizar al Hijo de Dios. Él sabe lo que ha hecho. En el desierto. Desierto de Judea. No muy lejos de aquí, Jesús fue bautizado. Justo a mi mano derecha está la antigua ciudad de Jericó y un poco más allá el río Jordán, donde creemos que Jesús fue bautizado. El bautismo de Jesús fue un ejemplo extraordinario de la obediencia de los mandamientos y deseos de su Padre. Y pienso que es justo decir que para la mayoría de la gente, piensa que el bautismo de Jesús marca el principio de su ministerio mortal. Y pienso que uno se imaginaría que después de esta demostración de poder y autoridad dada en el bautismo, Jesús inmediatamente iría a Jerusalén y empezaría a predicar y a exhortar en la cima de una montaña o en el templo donde enseñó a menudo. Pero de hecho este no fue el caso. Mucha gente asegura que Jesús fue cerca de la antigua ciudad de Jericó. Este árido desierto se convirtió en un lugar de ayuno y oración para el Salvador. Y al final de los 40 días, también se convirtió en el lugar de la tentación. Para entender el desierto de Judea, se necesita una idea de la topografía de esta región. Empecemos con Jerusalén, aquí, al lado oeste del Monte de los Olivos,
Hay un camino que discurre alrededor del sur del Monte de los Olivos y llega hasta el Mar Muerto, y es conocido como el Camino de la Sal. Hay otro camino que va por encima del Monte de los Olivos, atravesando el valle de Kidrón. Hay otro camino por la ladera este que llega hasta Jericó. Entre estos dos caminos, al igual que al norte y sur, se encuentra el desierto de Judea. No hay nada plano en esta topografía. Está lleno de colinas que se han desgastado durante miles de años por la lluvia, el viento y demás. Jesús ayuna en el desierto por un período de 40 días. Parece que el Espíritu lo ha sostenido durante este período, y cuando este período finaliza, es cuando Satanás viene a él. Y es allí que él comienza a retar y a tentar a Jesús. Probablemente la palabra tentación también se puede traducir como tribulación. De manera que estas fueron realmente tribulaciones a las que el Salvador fue sometido. No hay duda de que fueron tentaciones, pero esta fue su prueba antes de comenzar su ministerio, las cuales nunca se alejaron por el resto de su vida mientras trataba de cumplir lo que su Padre lo llamó a hacer y a hacer. A medida que Jesús aprendía, gracia por gracia y precepto por precepto, es aquí donde empieza a comprender cuál es su propósito. Cuando ya está por terminar su ayuno, con un hambre devastador, es precisamente en ese momento cuando Satanás lo ataca. Y el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:3. Las tentaciones. Algunos académicos tienden a ver esto solamente como algo psicológico. Debemos entender que Satanás realmente estuvo allí y que esto fue un reto real para Jesús. Fue psicológico también, porque debió ser una batalla que tuvo que librar consigo mismo acerca de cómo iba a llevar a cabo lo que Dios le había pedido que hiciera. Aparentemente, esta prueba de convertir las piedras en pan resolvería su problema de hambre, pero creo que eso es una noción muy superficial de algo que es mucho más profundo. Jesús tenía el poder, si lo hubiera deseado, de poder alimentar al mundo entero. Era un mundo lleno de gente que se moría de hambre, quienes tenían tremendas necesidades. Él tenía el poder para alimentarlos físicamente, o los iba a alimentar de una manera diferente, espiritualmente. Jesucristo, por supuesto, lo hace a un lado citando una escritura. Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En esta escena nos podemos referir a algunos meses atrás, cuando Juan le dijo a la multitud: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que Satanás le está diciendo a Jesús que debe ser algo simple, y si tú eres el Hijo de Dios, como Juan lo prometió, toma una de estas piedras y crea un hijo. Pienso que hay una referencia más distante que se remonta a la creación. Cuando Jesús, el Hijo de Dios y Creador del polvo de la tierra, crea al hombre a quien llama Adán. Así que lo que Satanás le está diciendo es: si en una ocasión pudiste crear al hombre simplemente del polvo, ¿qué tal si ahora haces pan de una simple piedra? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Mateo 4:5-6.
Recuerden que en la segunda tentación de la cual obtenemos un relato es donde el Salvador va con Satanás al pináculo del templo y de hecho la Biblia cita este lugar. Satanás lo lleva allí. Pero yo no creo que Satanás lleve al Salvador a ningún lado. Y en ese momento ellos están juntos y Satanás le dice al Salvador, lánzate de aquí. Tú puedes llamar legiones de ángeles para que te ayuden, para que ni siquiera tus pies se tropiecen con las piedras. Y de nuevo nos encontramos ahí mirando estas piedras en todas las direcciones y diciendo, ¿qué lugar tan apropiado para un desafío como este? Pero de nuevo, en lo que Satanás está pulsando es en el poder. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Resistir la tentación de saltar es realmente un acto de respeto por su padre. Su padre no tendría que hacer ningún acto inusual para rescatar a su hijo, es decir, a su hijo que se había decidido a saltar y arrojarse al vacío. Pero creo que también fue un punto para dejarle claro a Satanás, yo soy tu Dios. No deberías tentarme y para mí, creo que esta es una dimensión que en ocasiones se pierde. Porque Jesús es la segunda persona encarnada de la deidad. Pero también está implícito en mi mente que Satanás debería postrarse y adorar a su Dios, el Salvador. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 5, 7. Nadie le puede decir a Cristo, bueno, es que usted no entiende, usted no ha experimentado esto. Sí, Él lo experimentó. Él supo lo que era estar cansado, Él supo lo que era tener hambre y lo que era ser tentado. Y cuando el adversario lo tienta, una de las tentaciones fue ofrecerle las riquezas y las grandezas del mundo para asegurar una vez más que tentaciones de toda clase se le habían ofrecido y que él fue capaz de experimentarlas y sentirlas. Esto está muy claro. Toda la historia tiene que ver con el poder y la autoridad. ¿Quién era la autoridad real? ¿Quién era el poder real? Y Satanás se presenta a sí mismo como aquel que tiene la autoridad para delegarla. A ti te daré toda esta potestad. Y Jesús lo resistió, porque él sabía que el verdadero poder y la real autoridad residían en los cielos con su Padre. De cierta manera, Satanás regresa milenios más tarde, disputándole al Hijo de Dios, ahora en la carne, así como le disputó en la vida premortal el derecho de ser llamado el Mesías. Jesús comienza su ministerio. Lo que sabemos de los tres relatos sinópticos es que algunas cosas tuvieron que pasar antes de que Jesús pudiera comenzar su ministerio formal. Claramente era necesario que se bautizara. En los relatos de Marcos y Lucas, la voz del Padre mismo le confirma a Jesús, y según Mateo, a quienes estaban alrededor, que Jesús era el Hijo de Dios. Y después él va al desierto para estar con Dios, y allí es tentado. Algunas veces nos enfocamos demasiado en la tentación misma. Nos olvidamos de que su propósito de ir al desierto era estar con Dios. Es muy interesante lo que aclara Lucas 4:14, donde dice que Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Así que es después de estos pasos iniciales que Jesús está listo para comenzar su ministerio.
Mar de Galilea. Pienso que fue bastante difícil para él dejar el mar de Galilea, área de Galilea que él amaba, y como las Escrituras lo dicen, él fijó su rostro hacia Jerusalén. Casi como un acto valeroso, él tuvo que esforzarse para ir a Jerusalén. Creo que cuanto más tiempo se esté aquí, uno aprecia mejor lo que él amó. Realmente creo que esta era su amada Galilea, y que dejó su tierra natal. Para mí es casi como el sentimiento de alguien que deja su vecindario. Cuando usted regresa, hay sentimientos que también vuelven, y pienso que eso le pasó a Jesús cuando regresó a Galilea. Su familia estaba allí, y él amaba a su familia con una profundidad que probablemente no podemos entender. Y a medida que caminaba por las aldeas, me lo puedo imaginar saludando al zapatero o saludando al vendedor de agua, y siempre preocupado por ellos. Y la tragedia, lo irónico de esto es que llegó el momento en que no le correspondieron. Lucas escribe, y vino a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de reposo él entró en la sinagoga y se levantó a leer. Todos sabemos que el rabino le entregó una copia del libro de Isaías, y Jesús lo abrió y empezó a leer el pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto, en mi opinión, se convierte en la gran ocasión en que Jesús le anuncia a sus amigos, vecinos y a la gente que lo conocía quién era Él, y los hace testigos a todos ellos. Todo esto es sorprendente para ellos. Han estado escuchando que Él ha hecho milagros en todas partes, en Capernaum y demás, y a ellos les gustaría verlo. Pero Jesús se rehusó porque ellos no venían a Él con fe. Y entonces Él les recuerda que durante los días de Elías fue sencillamente una viuda, una gentil, la que recibió la atención de Dios, y no fue la gente escogida. Y la respuesta a esto es interesante, porque los feligreses se levantan para tomarla y lanzarla al abismo. Fundamentalmente, yo creo que es porque Él le está ofreciendo la salvación a la gente equivocada. Estos son los amigos con los que creció, los que lo querían, lo amaban y lo honoraban. Y cuando pienso en esto, pienso en Jacobo, en el libro del Mormón, hablando de los judíos contemporáneos a Cristo y cómo buscaban las cosas que no podían entender, y en su búsqueda, por los misterios que allí estaban, ellos miraron más allá de la señal, pasando por alto a Cristo, negando a Cristo, y en el caso de esta pequeña sinagoga, rechazándolo, al punto de darle muerte o tratar de matarlo. A medida que llevaban al Salvador para cometer este horrendo acto, Él simplemente se confunde entre la multitud. Ellos están tan distraídos con todo lo que está sucediendo que no lo ven alejarse. Obviamente Jesús sabía lo que estaba haciendo, al igual que nuestro Padre Celestial. No era el momento para que lo asesinaran. Ese momento ya vendría. Él inmediatamente sale a Capernaum, no muy lejos de allí, donde realiza un gran número de milagros, mostrando su poder divino como Redentor, que viene a cumplir las mismas cosas de las cuales Isaías habló y que Jesús repitió en la sinagoga, donde muestra que de hecho Él ha venido a realizar esos milagros. Y en el siguiente día de reposo, lo encontramos en la sinagoga, donde hay un hombre afligido por un demonio, el cual Jesús procede a arrojar, mostrando su poder. Lo que es interesante para mí es que Jesús escogió la sinagoga para anunciarse a Él mismo, para anunciar su autoridad. Igualmente, Él escogió la institución de la sinagoga para mostrar su poder. Es interesante que Él escogió la sinagoga para esta clase de actos, un lugar de devoción, un lugar de adoración.
un lugar de lectura de escrituras, un lugar de aprendizaje. Este es el lugar que Jesús escoge para anunciarse. Y, en mi opinión, la distancia entre las instituciones de la sinagoga, que él apoya, y la institución de la iglesia, que él pronto organizaría, es mínima. Esta es una respuesta al desafío del diablo. La purificación del templo. Y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Marcos 11:15. El complejo del templo de Herodes era una estructura enorme, y ese era su propósito, para que decenas de miles, aún cientos de miles de peregrinos que venían a Jerusalén pudieran todos, de una manera ordenada, tramitar los requisitos de la ley mosaica. Fue construido para que las entradas pudieran ser controladas. Los peregrinos podían transitar en las cortes de afuera antes de acercarse progresivamente a las áreas sagradas. Algunas veces tenemos la impresión de que cuando Jesús purificó el templo, Él estaba parado junto al altar en la entrada del templo. Pero con toda certeza, Él estaba en las cortes que estaban disponibles para todas las personas, incluyendo los gentiles, y así se conocía a las cortes de los gentiles. Ahora, arqueológicamente, nosotros realmente sabemos que Herodes construyó tiendas y lugares para que esta clase de transacciones tuvieran lugar en las afueras de los jardines del templo. Pero, por alguna razón, esta actividad se había movido a las cortes del mismo templo. Y existen todas las razones para creer que esto se hizo con la aprobación y el consentimiento de los sacerdotes. En esta época, administrar el templo era un gran negocio y las jerarquías sacerdotales que controlaban los templos, como el de Jerusalén, ganaban dinero con todo esto. Y si la gente estaba intercambiando dinero, que era algo que se tenía que hacer, eso era un mal necesario. El dinero pagano se tenía que cambiar por el shekel, la moneda usada en el templo. Si la gente estaba intercambiando dinero en los jardines y si estaba comprando y vendiendo los animales para los sacrificios, lo hacían por lo menos con la aprobación tácita de los sacerdotes. Así que cuando Jesús entró en los jardines del templo en actitud de peregrinaje y vio lo que estaba pasando, hay razones para asumir que su furia era contra los administradores y las personas que hacían los negocios. De hecho, hay una muestra de esto en Marcos 11, versículo 17. Esta es su famosa frase. Después de volcar las cosas dejando libre a los animales, Él dice, les enseño diciendo, ¿no está escrito? Mi casa de oración será llamada para todas las naciones, pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Por un lado, esto es tal vez un eco de Jeremías 7:11, donde se profetizó que la casa del Señor se convertiría en una cueva de ladrones. Pero en griego, la palabra ladrones es una forma del sujeto lestes, que quiere decir bandido y que también puede significar insurgente o usurpador, o tal vez rebelde. Y casi tenemos la sensación de que Jesús ve el templo como el escondite o lugar de operación de las personas que no tienen la autoridad de vida. Y existen todas las razones para creer que los líderes sacerdotales ameritan este trato. Aun cuando todos eran sacerdotes de la casa de Aarón, por generaciones no había habido un sumo sacerdote legítimo. Y esto no es solamente para comprar y vender animales y cambiar dinero, sino también sobre su autoridad para administrar el templo como a ellos les parecía. Y hasta cierto punto no todos ellos eran egoístas. Este era el último vestigio de la autonomía judía. El gobierno romano permitía al Sanedrín, específicamente bajo el sumo sacerdote, el administrar los negocios de Judea. Pero en el templo mismo, este era su último refugio de independencia nacional y cultural. El hecho de que Jesús viniera y cuestionara su autoridad lo debieron percibir como una amenaza para ellos, aunque pensaban que estaban haciendo lo que podían hacer para protegerlo. Ven, seguidme. Mar de Galilea. Galilea.
A lo largo de estas costas, al norte de aquí, Jesús llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés y a sus compañeros Santiago y Juan. ¿Cómo respondieron ellos? El texto dice, al instante, dejando sus redes, le siguieron. El relato continúa. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cientos, aún miles de personas buscaban a este humilde pero maravilloso maestro de Nazaret, que sanaba enfermos, le devolvía la vista a los ciegos y cuyas enseñanzas maravillaban al sabio e inspiraban al humilde de corazón. Pero Jesús no estaba interesado simplemente en obtener seguidores. Está bastante claro que este hombre, el Cordero de Dios, posee no solamente el poder de sanar al enfermo, sino la autoridad para bautizar con fuego y con el Espíritu Santo y la misión de establecer el reino de Dios en la tierra. Tratar de armonizar los relatos de los evangelios de cuando los discípulos fueron llamados es un ejercicio frustrante. En el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, él comienza a congregar pequeños grupos de seguidores. Pero luego en los sinópticos, usted encuentra a las mismas personas pescando y haciendo sus tareas normales, y él los invita a seguirlo. A menudo tengo el sentimiento de que estas personas ya lo conocían. De hecho, algunos de ellos estaban emparentados a él. La gente había empezado a gravitar hacia Jesús y a creer que él era el Mesías, pero esto no quería decir que los había llamado a un servicio de tiempo completo, solo hasta cuando él llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. La organización de la iglesia era muy reciente y en su cumbre están los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los que el Señor ha comisionado. Y en este sentido, ellos son únicos. No son personas de las cuales su autoridad se deriva de alguna manera, sino que son personas cuya autoridad viene directamente de Él. Y ellos se convierten en sus principales testigos de la resurrección e igualmente de su ministerio mortal. Es interesante que de todos los nombres que Jesús les pudo haber dado, de todos los títulos que les pudo dar a estos hombres, escogió la palabra apóstol. La palabra es griega, apóstolos. Está relacionada con el verbo apostelo. Y apostelo significa enviar, pero conlleva la idea de enviar con un propósito. Después, en el tercer siglo, vemos un cambio muy interesante en la palabra, en el que los cínicos, un grupo de filósofos que afirmaban que ellos eran los verdaderos mensajeros de Zeus y que su mensaje se debería tomar en serio. Ellos decidieron autodenominarse apóstoles, los enviados y los comisionados. Así que del tercer siglo en adelante, el nombre literalmente trae esta idea de lo divino y del comisionado al mismo tiempo. Así que fue perfecto, una palabra perfecta para ser dada como título a sus apóstoles por Jesús. La gente aceptaba inmediatamente la idea de que estos son los comisionados. A medida que Jesús llamaba a sus 12 apóstoles, dice la Biblia, Él les daba poder. Una mejor traducción sería autoridad. Él les daba la autoridad del sacerdocio para hacer lo que Él hizo. Así que el énfasis está en la autoridad que Él les había transferido a ellos, que Él les había dado, autoridad que Él mismo poseía. Nos podemos referir a Pablo en el capítulo 14 de Hechos, ordenando élderes en las iglesias. Y el verbo que se usa aquí significa extender la mano, que puede significar votar o sostener, pero igualmente ordenar. Así que asumimos que seguían una práctica generalmente aceptada dentro de la iglesia, y es la de ordenar por la imposición de manos. El Evangelio de Felipe nos dice que lo que aquí tenemos no es solamente algo que Jesús observó, sino algo que Él mismo experimentó. Esto de hecho fue un patrón, esta es la manera en que se delega la autoridad. El Padre ordenó por imposición de manos al Hijo, y después el Hijo, por imposición de manos, ordena a los líderes, quienes a su vez ordenan a aquellos que han sido llamados, lo que nos demuestra que en verdad hay un método por el cual se delega la autoridad. Hay un pequeño tema que se desarrolla en virtud de esto, y es el sentimiento de que el reino de Jesús, la casa de Jesús, es una orden y que se lleva a cabo por actos físicos, palpables, tangibles, que confieren la autoridad
y confiere derechos a aquel que la recibe. Lucas nos da el primer relato detallado del llamamiento de los primeros 4. Ellos consisten en las 2 parejas de hermanos, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Se nos dice que Jesús vino a las playas del mar de Galilea y que había una ansiosa multitud que quería escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús mira a su alrededor y ve un par de barcas. Se sube a una de ellas, que era la de Pedro, y le ruega que la aparte un poco y empieza a enseñarle a la gente desde la barca. Ahora, Pedro está aquí, está observando y arreglando y doblando sus redes una y otra vez, y escucha todo el sermón. Al final del sermón, Jesús se voltea hacia Pedro y le dice: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro en protesta dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada pescamos. Pero, y esto me gusta, pero por tu palabra echaré la red. Lucas escribe: y habiéndolo hecho, recogieron gran cantidad de peces que rompían sus redes. Así que ellos le gritaron a sus compañeros. Santiago y Juan estaban en la otra embarcación. Ellos les gritaron para que vinieran a ayudarles, lo cual hicieron. Y usted recordará, el resultado de esto es que tienen gran cantidad de peces, ellos llenan las 2 embarcaciones y ambas empiezan a hundirse. Jesús va a llamar a estos hombres a que abandonen su vocación. Ellos son pescadores, ese es su oficio. Entonces, ¿qué harán sus familias? Jesús les deja suficientes peces para alimentarlos por meses, y esto les permitirá también vender peces por meses. El problema es que en las próximas 48 horas esos peces se iban a dañar. Hasta que encontramos una pequeña nota en Strabo, quien es un geógrafo de esa época, y él escribe que cerca de la costa, hacia el lado oeste, se encuentra la aldea de Magdala. Él la llama por un nombre diferente, pero es el mismo lugar. Y allá había una industria de salar pescados. Solo tienen que remar con sus botes hasta este lugar o navegar hasta allá, y ellos los pueden salar, ponerlos en salmuera y hacerlos en escabeche o encurtido. Ahora la familia tiene comida por meses. Y también tienen pescados que pueden vender en el mercado, en Capernaum o cualquier otro lugar. Jesús deja a las familias aprovisionadas, suministrándoles sus necesidades. Él se está llevando al proveedor de las familias. Él lo sabe, pero Él está dejando algo para las familias. Y me encanta esta escena. El saber que ellos pueden poner todos estos peces en salmuera y sus necesidades se cubren por meses. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:20. Centro de la Universidad Brigham Young para Estudios del Medio Oriente. Lo que los líderes locales de la época de Jesucristo fallaron en aceptar o entender es que este predicador y sanador de la remota tierra del norte de Palestina es el mismo Mesías que ellos esperaban con tanta anticipación. Pronto su oposición y sus seguidores aumentarían, y la reacción a su ministerio público se intensificaría. Y Jesús iba a pasar los próximos 3 años de su vida demostrando que verdaderamente Él es el Señor del templo, del día de reposo,
del cielo y de la tierra, de la vida y de la muerte. ¿Puede acaso algo bueno salir de Nazaret? Jesús dice, ven y lo verás. El bautismo de Cristo marca el comienzo de un extraordinario ministerio. Después de su regreso del desierto de Judea, Jesús manifiesta su poder y autoridad. Sana al enfermo y al afligido, expulsa a los mercaderes del templo, y con la ordenación de los 12 apóstoles establece su iglesia en la tierra. Estos hombres que el Salvador inviste con poder y autoridad de lo alto, serán los líderes de su iglesia, una vez que la fase final de su ministerio terrenal se lleve a cabo.